En la capital del estado de Guerrero, los manifestantes rompieron los cristales de varios comercios y quemaron coches. De esta forma, marcaron la jornada de protesta nacional por los 43 estudiantes desaparecidos hace más de 2 meses. Las marchas que exigen que también la dimisión de Enrique Peña Nieto se realizan en más de 60 ciudades. Nuestra corresponsal Emma Torres ha conversado con activistas en la capital mexicana para conocer cómo ellos ven la situación actual en la que permanece su país. Organizaciones civiles, estudiantes, los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y miles de mexicanos han salido a las calles cansados de estar viviendo esta crisis en México y han salido precisamente a marchar para demostrar su inconformidad. Precisamente al cumplirse 2 años de que Enrique Peña Nieto tomó el cargo como presidente de la República. Y es que estas movilizaciones no solamente se han desarrollado en las principales calles de la capital del país, también en otras ciudades, incluso en Oaxaca se tomaron los manifestantes el aeropuerto internacional. Aquí están lanzando muchos gritos de apoyo a Ayotzinapa y de apoyo a tanta gente que está viviendo esta crisis de inseguridad y de falta de justicia. Igual que miles de ciudadanos, estamos exigiendo que se cumplan los derechos humanos y que se respete la ley. Algunos de los manifestantes están pidiendo a gritos que se haga un juicio político en contra de Peña Nieto. En sí, toda esta sociedad mexicana que está enojada, que está molesta, que está levantando la voz, está pidiendo que se dé un cambio en el sistema que nos está gobernando. Exigen también que ya no se criminalicen las protestas. El grito de Fuera Peña es en esta movilización uno de los más fuertes que se escucha al unísono de toda la gente que se está aquí manifestando. Han sido decenas y decenas de escuelas que han suspendido sus clases y que han venido hasta este lugar para justamente gritar y pedir justicia y para entender cuál ha sido precisamente la razón de que toda esta gente, de que estos miles de mexicanos hayan llegado a esta marcha que aún no termina y que estén pidiendo la dimisión de Enrique Peña Nieto. Veamos el siguiente reportaje. Gustara o no, con engaños o sin ellos, Enrique Peña Nieto había ganado las elecciones y tomado el cargo como presidente de México el 1 de diciembre de 2012, en medio de una gran protesta social que fue reprimida por policías. Buscando cambiar la imagen que se había proyectado, al siguiente día de su toma de protesta, Peña Nieto firmó el Pacto por México, con el respaldo de los líderes nacionales de las 3 principales fuerzas políticas del país. Menos de un año después, la ruptura de este pacto dejó 40% de sus 95 compromisos sin cumplir. En el primer tercio de su mandato, el presidente enalteció como su principal logro la concreción de 11 reformas estructurales ratificadas en el Congreso. Esta aprobación fue para la mayoría de los mexicanos una imposición, un beneficio más para la clase política y las grandes transnacionales. A raíz de que el señor llegó, nuestro poder adquisitivo se ha deteriorado de una manera espectacular. Realmente el costo de vida hoy día es más caro que hace 2 años. Y la verdad eso pues es de preocuparse, porque entonces ¿dónde están los beneficios de la famosa reforma fiscal, la reforma económica, la reforma energética? En esto que lleva de gobierno, pues se han visto más más promesas no cumplidas de su campaña. Está empezando una desestabilización que no la ha podido controlar. Entonces, eso no es más que culpa del gobierno, ¿no? Peña Nieto quería que su sexenio fuera reconocido como el gobierno del crecimiento. Llegó incluso a aparecer en portadas de revistas de impacto mundial, hablando de cómo había cambiado la narrativa de una nación manchada por el narco. 7 meses después, la desaparición forzada de 43 estudiantes puso en tela de juicio internacional la credibilidad de su gobierno. El país está en estado de shock psicológico. Es decir, no damos crédito que nosotros vivimos en un estado de barbarie desde hace medio siglo, que nacimos
en un régimen barbárico. A pesar de la indignación generalizada que miles de mexicanos demostraron en diferentes vías por el caso de estos 43 normalistas, el presidente tomó decisiones que han perjudicado potencialmente su ascenso político. Primero, el avión presidencial que adquirió con un costo de $500 millones. Segundo, su impostergable viaje a China en medio de la crisis de Ayotzinapa. Tercero, la llamada Casa Blanca, la residencia personal del presidente y su esposa, valuada en cerca de $7 millones, construida por una empresa beneficiada por Peña Nieto durante su gubernatura en el Estado de México. Y finalmente, la casa que usó como oficina durante su periodo de campaña, que resultó ser propiedad del mismo consorcio dueño de la Casa Blanca, el Grupo IGA. El escándalo de su casa con su esposa y el país sigue siendo el mismo, ¿no? No tenemos ningún beneficio. Como ciudadanos, ¿qué beneficio hemos obtenido de eso? Ninguno. Con esto que está pasando en Ayotzinapa, no me agrada saber que mi presidente prefiere irse a otros lados que dar una resolución a esto. En su último y esperado discurso político, en el que para muchos se jugaba su futuro, Peña Nieto explicó un decálogo burocrático. Quería relanzar el Estado de Derecho, pero planteó una serie de compromisos que por mucho dejan de ser afines a las soluciones inmediatas que exige la sociedad. La ejecución del artículo 39 de la Constitución mexicana es una exigencia constante entre la población, la cual pide que el presidente dimita por falta de eficacia en su administración. 31 desaparecidos en Cocula, 22 asesinados por el ejército en Tlatlaya, 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, 11 millones de mexicanos que viven en extrema pobreza, más de 22,000 desaparecidos y más de 50,000 ejecutados son parte del legado que el gobierno peñista ha dejado en México. Y es así como al cumplirse 2 años de su administración, que Enrique Peña Nieto ha puesto en riesgo su permanencia en la presidencia de la República. Emma Torres, RT, México DF. Mientras la activista argentina de los derechos humanos y presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, llegó a México y encabezó una conferencia de prensa con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos. En su intervención expresó que es preocupante que crímenes aberrantes sigan ocurriendo bajo gobiernos elegidos por el pueblo. RT conversó en exclusiva con su nieto recientemente recuperado, que nos contó su dramática experiencia. En Argentina nos tenemos que sentir orgullosos porque este trabajo que se ha hecho, un poco empezando en la soledad quizá de las abuelas y después acompañado de alguna u otra forma más por los gobiernos, algunos más, otros menos, pero ha sido un trabajo que ha hecho la sociedad en su conjunto, una gran parte de la sociedad argentina, para lograr esclarecer esta situación. Y esos esclarecimientos, que si bien son encuentros familiares, si querés, de nietos perdidos con familias que los estaban buscando, tiene mucho más que ver que eso, es mucho más que eso, es un mensaje que nos damos a nosotros mismos para ponernos en claro que hay cosas que no queremos que vuelvan a suceder. Y me parece que en ese sentido estamos muy avanzados.